¿Cómo están? Este quinto video entonces está dedicado a hacer una reseña sobre la película Las horas más oscuras, protagonizada por Gary Oldman y Kristen Scott Thomas. Bueno, ¿de qué se trata Las horas más oscuras? Es un biopic, si se puede llamar, sobre un episodio de la vida del primer ministro inglés Winston Churchill. ¿Por qué se llama Las horas más oscuras? Porque precisamente la película nos muestra, el filme nos muestra ese dilema que tuvo Gran Bretaña de combatir ya de frente contra la Alemania de Hitler. Por eso se llama Las horas más oscuras. Obviamente Gran Bretaña ya había entrado en guerra, ya Alemania había invadido a Polonia. En ese momento el canciller Neville Chamberlain, había tomado una decisión tanto polémica en aquel entonces, y era la de ser un poco contemporizador con Alemania. O sea, existía el dilema en Gran Bretaña de si entrar en guerra de frente contra Alemania o si cabía la posibilidad de firmar un tratado de paz con Hitler. Bueno, lo que muestra la película es que básicamente pues hay como, pues están esas dos opciones, pero pues históricamente, independientemente de lo que se muestra en la película, la opción de entrar en un tratado con Hitler, de llegar a un acuerdo con Hitler, era totalmente imposible. O sea, históricamente a Gran Bretaña no le queda otra posibilidad sino entrar en guerra con Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. No cabe otra posibilidad. Pero había un problema. Y es que, pues, ¿quién iba a tomar esa decisión? O sea, ¿quién iba a darse el lapo de ante la opinión pública embarcar a Gran Bretaña en una nueva guerra? La Primera Guerra Mundial, pues, la ganó el Reino Unido, pero fue desastrosa. O sea, hubo cientos de miles de muertos. Pues Alemania esa guerra fue derrotada, pero indudablemente la Primera Guerra Mundial fue desastroso para Europa en general, tanto para los países que la ganaron como para los que la perdieron. Entonces, ¿quién iba a tomar esa decisión? Ya se sabía. Obviamente la película muestra como ese dilema que existía, pero históricamente a Gran Bretaña no le queda otra posibilidad. Entonces, la persona más indicada para tomar esa decisión en ese momento pues era Winston Churchill. Winston Churchill era la persona indicada en el momento indicado. Winston Churchill ya había ocupado varios cargos en el gobierno, sobre todo dentro de las Fuerzas Armadas. Tenía un cargo Lord del Almirantazgo, era una especie como de secretario de la Armada, ministro de la Armada, de la Marina. Entonces ya tenía un ascendente dentro de las Fuerzas Armadas y ya era una persona, digamos, bueno, había sido parlamentario, tenía digamos, un palmarés bastante importante, tanto político como militar, como de gobierno en el Reino Unido. O sea, era la persona indicada, no había otra persona en el Reino Unido. O sea, era Winston Churchill. Winston Churchill era la persona que tenía que darse el lapo, poner la carne en el asador y decir, sí, Gran Bretaña tiene que entrar directamente en guerra contra Alemania. Bueno, la película Las horas más oscuras muestra precisamente ese dilema. Muestra un dilema porque un sector político muy importante en Gran Bretaña, pues encabezado por el primer ministro que había acabado de renunciar, Neville Chamberlain, y Lord Halifax, pues se oponían un poco a que Gran Bretaña entrara nuevamente en una guerra, y pues era comprensible porque la Primera Guerra Mundial había sido desastrosa, no solo para Alemania, sino en general para toda Europa. Entonces, lógicamente hay cierta presión para que Gran Bretaña entrara en una negociación con Alemania, con Hitler. La negociación consistía en que pues Alemania podía cogerse toda Europa, pues, Europa digamos continental, casi que toda Europa central, pero dejar en paz al Reino Unido. Lo que pasa es que ya
se sabía que eso era imposible porque Hitler los tratados internacionales no los cumplía. O sea, para Hitler los tratados internacionales eran nada. O sea, no había otra. Ya el statu quo británico, así se puede llamar, ya había tomado la decisión, no, contra Hitler toca combatir de frente, no hay otra. La pregunta era quién iba a darse ese lapo. Churchill era la persona que obviamente tenía que hacer tenía que tomar esa decisión. Bueno, la película, el filme muestra ese dilema que aunque históricamente no fue tan, o sea, históricamente ese dilema no fue tan importante, o sea, no fue tan dilema, fue un dilema que no fue tan dilema históricamente. Pero pues obviamente la película tiene que mostrar esa tensión, entonces pues las críticas al interior de la oposición, del mismo partido de Churchill, el rey, cuál era la posición que iba a tomar Jorge VI, bueno, la familia perdón, la familia de Churchill, la esposa, pues que está interpretada por Christine Scott Thomas. El papel de Churchill, pues merece un apunte aparte, es Gary Oldman. Gary Oldman, pues es el actor que encarna a Churchill. Está maquillado de una manera estupenda y de verdad que el rol que hace Gary Oldman es estupendo sobre Churchill. De verdad que sí, es una interpretación fabulosa la que hace Gary Oldman. Pero bueno, hemos visto varios biopics, varias películas sobre Churchill, algunas en las que se le critica mucho. Por ejemplo, hay una película en la que se muestra un episodio ya cuando después de la Segunda Guerra Mundial, y es en la que a Churchill supuestamente le da una apoplejía, y cómo la familia y él hacen todo lo posible para seguir manteniéndolo como primer ministro, ¿no es cierto? O sea, cómo Churchill y la familia se agarran al poder ya después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí, pues Churchill está en sus cinco sentidos, digamos, pues ya es una persona entrada en años, cómo él tiene que asumir el gobierno pues en las horas, como dice la película, yo pienso que en la peor crisis que probablemente ha sufrido el Reino Unido en toda su historia, que es entrar en la Segunda Guerra Mundial. Churchill ya había cometido unas embarradas, la película no muestra cuáles fueron las embarradas que históricamente ya había cometido Churchill. Bueno, entonces la película pedagógicamente es muy interesante. La película es muy interesante desde el punto de vista pedagógico porque pues, nos muestra cómo fue que Gran Bretaña empieza ya de frente a entrar en guerra contra Alemania. Ellos ya han entrado en guerra, pero lo que existía era la posibilidad de entrar en una negociación. Recordemos que prácticamente esa posibilidad de entrar en conversaciones con Hitler le costó el trono a Eduardo VIII, que obviamente pues la historia dice que fue por el tema de Wallis Simpson, que Wallis Simpson era separada, entonces que como el rey de Inglaterra se iba a casar con una mujer divorciada. Realmente no. Realmente lo que realmente sucedió era que Eduardo VIII fue y habló con Hitler, había estado en negociaciones con Hitler, había hablado con Hitler. Entonces eso no les cayó bien al statu quo británico. Y ese statu quo británico estuvo representado precisamente por Winston Churchill. Winston Churchill, antes de haber sido primer ministro, antes de ocupar el cargo de primer ministro, le pidió, como dicen, el cargo a Eduardo VIII. O sea, le dijo, usted señor, usted no puede seguir de rey. Usted no puede seguir de rey después de haber estado allá hablando con Hitler y tener negociaciones con Hitler. Que incluso los que ya están viendo la serie de Crown sobre la reina Isabel, pues muestran esas pretendidas negociaciones que tuvo Eduardo VIII con Alemania, con Hitler, con la Alemania nazi. Eduardo VIII tuvo que abdicar al trono, obviamente hacia el gran público y hacia la historia en general, pues quedó que él tuvo que abdicar porque no le toleraron que se casara con Wallis Simpson, pero la verdadera razón fue esa. La verdadera razón fue que él tuvo esos nexos no nexos, sino que trató de negociar un poco con Alemania, con Hitler. Entonces entra a reinar Jorge VI, el papá de la reina Isabel.
bueno, y se muestra esa posibilidad en la película, si el rey se va de Inglaterra, si entra en negociación con Hitler, hasta que, pues, es que no le quedaba otra Gran Bretaña. Históricamente a Gran Bretaña no le quedaba otra posibilidad. Ellos tenían que entrar en guerra directa. Si ellos entraban en negociación con Hitler, eso significaba rendición y que Alemania los fuera a invadir, porque ya estaba visto que Hitler no cumplía los pactos internacionales. De hecho, Hitler había hecho un pacto con Polonia, con Checoslovaquia, con la misma Unión Soviética, con la Unión Soviética de Stalin. Y Hitler se pisoteó todo eso, entonces entrar en negociación con Hitler implicaba rendirse, o sea, que Alemania pudiera invadir Reino Unido, o sea, no hay otra posibilidad, sino entrar en guerra directa. Claro, la película muestra, digamos, ese dilema. Gary Oldman, extraordinario, a mí me gustó mucho la interpretación de Gary Oldman. Eh, Lógicamente, ese dilema personal, pues terrible, porque pues, es que la Primera Guerra Mundial fue desastrosa, no solo para Alemania, sino en general para toda Europa. Fueron cientos de miles de muertos, le costó pues que muchas monarquías europeas se cayeran. Entonces, claro, que entraran en otra guerra era una decisión muy fuerte que tocaba tomarla, no había otra, ¿sí? No había otra opción. Entonces, pues la persona correcta en el momento correcto era Winston Churchill. Que claro, Winston Churchill, pues incluso hace poco salió una encuesta que posiblemente era el personaje británico más importante de toda su historia, de toda la historia de la Gran Bretaña. Y pues obviamente, lógico, él tuvo que conducir la guerra a Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. Hay otra película anterior a esta donde se muestra el tema del día D, donde ya él no estuvo muy de acuerdo, los norteamericanos lo presionan. Y pues fue una decisión difícil la del Reino Unido, pero no les quedaba otra opción. Claro, estuvo la presión de los pacifistas, entre comillas, pero entrar en un tratado con Alemania era rendirse, prácticamente. Entonces, Churchill tenía una personalidad fuerte, tenía cierta tendencia hacia la megalomanía, ¿no es cierto? En muchas películas no han mostrado, hay algunas donde no hablan tan bien de Churchill, en esta hablan muy bien de Churchill, pues era medio neurótico, medio histérico, pero pues era la persona correcta, como ya lo dije, en el momento correcto. La película se merece, yo creo que por ahí un 4-2, porque la película es muy, muy pedagógica, la película realmente enseña mucho sobre ese tema, sobre ese dilema histórico para las personas que les gusta el tema de la ciencia política y el liderazgo y todos esos temas. Es muy interesante, ¿no es cierto? Cómo hay que tomar a veces decisiones complicadas para resolver ante grandes problemas, grandes decisiones. Y claro, bueno, estas películas históricas a mí me encantan, particularmente estas películas me encantan, pero siempre hay un problema en las películas históricas y es que, bueno, pues las fuentes, ¿no es cierto? O sea, de dónde tomaron los datos para hacer la película. Y pues, claro, obviamente siempre se toman eh, algunas ligerezas, digamos, de tipo eh, dramático. Aquí el drama es, bueno, como ya lo he repetido muchas veces ya en este video, como bueno, paz o guerra, ese dilema no existió realmente en la vida real. O sea, la guerra, a Gran Bretaña no lo que hace, sino la guerra. Chamberlain, el primer ministro que reemplazó a Churchill, pues ya muy, muy anciano. De hecho, él murió poco tiempo después de que asumiera Churchill. Habían otros políticos que exploraron esa posibilidad de la paz con Alemania, de entrar como en un tratado con Alemania, pero eso era imposible históricamente. Hay una escena donde el rey Jorge VI, el papá de la reina Isabel, le dice: mire, yo lo respaldo, hágale de frente, toca darle a Alemania. Obviamente la historia premió a estos dos personajes, a Jorge VI y a Winston Churchill. Pues Winston Churchill quedó convertido en el gran héroe británico, el héroe de la Segunda Guerra Mundial. Cuando él murió, ha sido el funeral más concurrido en toda la historia del Reino Unido. Y el rey Jorge VI, pues recordemos la película El discurso del rey, tenía su problema personal, él no quería ser rey, le produjo mucho estrés,
La salud de él se deterioró mucho después de haber asumido el trono. Él muere algunos años después. Lo tiene que reemplazar su hija, la reina Isabel, cuando está todavía muy joven. Sin embargo, pues tanto Jorge VI como Churchill, precisamente por las decisiones que tomaron durante la Segunda Guerra Mundial, Churchill de irse de frente contra Hitler y Jorge VI de quedarse en Reino Unido a pelear. O sea, correr la misma suerte de su pueblo. Pues obviamente las personas que ya tienen más edad en el Reino Unido le agradecen mucho eso, o sea, adoran a Jorge VI. Lo quisieron muchísimo por esa decisión que él tuvo la posibilidad de haberse ido y con su familia, pero él se quedó en el Reino Unido, soportar los bombardeos de los nazis, pero pues por eso Jorge VI lo adoran. Las personas de ya más de 70, 80 años, bueno, las personas ya pues quieren mucho y la reina Isabel fue heredera de un poco de ese cariño de la gente y por la decisión de haberse quedado, él hubiera podido irse y haber sido un reino del exilio, pero decidió quedarse, apoyar a Churchill y combatir contra Hitler. Es una película muy pedagógica. A los que les gusta la historia, estupendo. Han habido ya varias películas estoy confundiendo a Hitler, sobre Churchill. Han habido muchas películas sobre Churchill últimamente. Algunas hablan mal de Churchill, de frente, hay que decirlo, hablan mal, como, no sé qué, era un viejito medio megalomaníaco, medio loco, pero pues es una figura histórica indiscutible, una de las figuras históricas del siglo XX. Entonces hay que ver esta película. Hay que ver esta película totalmente para los que quieren aprender y para los que ya saben, pues ver la interpretación de Gary Oldman, ver esa forma de interpretar a Churchill, que pues yo creo que es un reto para cualquier actor. Interpretar a Churchill debe ser algo, pues, debe ser un honor, pero también es difícil porque se corre el riesgo de caer como digamos, en el estereotipo. El problema de los personajes que caminan de una forma, hablan de una forma, es que si usted es actor, termina imitando a la imitación. Y aquí Gary Oldman pues tiene su propia forma de... claro, Churchill no está tan disminuido, ya es una persona ya de edad, pero aquí en la película no está tan disminuido. Entonces vayan a ver Las Horas Más Oscuras, protagonizada por Gary Oldman, acompañado de Christine Scott Thomas en el papel de la esposa de Churchill. Es un biopic muy interesante. La película me merece, entonces, como les dije, un 4-2. Claro, ahí la nota trata de ser objetiva, pero me gusta porque es un tema histórico. Es un tema histórico y muy pedagógico. Y pues lo lleva a uno a leer otras fuentes, ¿no? Libros y artículos sobre lo que pasó, sobre la decisión de Gran Bretaña de entrar en la guerra. Bueno, muchas gracias por ver estos videos. Suscríbanse. Nos vemos en otra oportunidad.